Polín. Historias, personajes, lugares. A veces en Polín, muchas veces, dedicamos el programa, bueno, lo dedica Elzbieta a la música. Es el caso de hoy. Hola, Elzbieta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Después de tu maravilloso saludo universal, preséntanos al personaje de hoy. Mira, tengo que hacer una pequeña introducción porque a veces los temas surgen de una manera inesperada y eso es lo más bonito, ¿no? Porque yo ayer visité a nuestra gran amiga Elizabeth Wittlin-Lipton. Sí. Tú la conoces, es una persona... Y la quiero. increíblemente lúcida, culta, de la que hablamos en más de una ocasión, ¿no? Y también es interesante como artista, pero también como testigo de una época, porque ha tenido una vida complicada, pero interesantísima. Y hay poca gente, ya por desgracia, queda poca gente que puede presumir de haber tenido amistad, por ejemplo, con Arthur Rubinstein, con Arturo Toscanini, que le pagaba clases de piano a ella y a la nieta de Toscanini, que las dos niñas iban a clases de música con un famoso profesor italiano, pero claro, ninguna de ellas se hizo músico porque preferían patinar. Como cuenta Alice en sus memorias. Ella conoció también a Julian Tuwim, el poeta, y toda la flor y nata de la emigración polaca, y no solamente polaca en Nueva York, ¿no? Y ayer me enseñó cartas que intercambiaron su padre Józef Wittlin y el gran pianista Mieczysław Horszowski. Y me contó Liz que su padre y Horszowski se conocieron ya en América, después de un recital del pianista al que asistió Wittlin, pero que sus vidas se desarrollaron como paralelamente, ¿no? Ambos nacieron en Lvov, Wittlin un poquito antes porque en el año 1896 y Horszowski en la ciudad en el año 96, Wittlin era más joven y Horszowski 92. Y ambos pasaron la primera infancia en esta ciudad, la ciudad que dio, que era la cuna de grandes intelectuales, artistas, escritores, matemáticos. Y Józef y Mieczysław hicieron amistad por el año 42 y fueron grandes amigos hasta la muerte de Józef, que ocurrió en el año 76. Así que se me ocurrió que podríamos recordar al gran pianista Horszowski en nuestro programa. Y busqué un poquito sobre informaciones sobre él. Él venía de una familia judía asimilada, pero no solamente asimilada, sino convertida al catolicismo. Él, cuando nació, fue bautizado, aunque sus padres eran judíos de origen judío, ¿no? Era una familia con posibles. Su padre era dueño de un gran almacén de pianos y su madre era pianista y además alumna de un alumno de Chopin todavía, ¿no? Y claro, un niño nació en una casa de estas características y necesariamente tuvo que convertirse en músico, ¿no? Y más pianista. Así que a los 4 años la madre empezó a darle clases de piano y se dio cuenta enseguida del enorme talento de su hijo, a pesar de que tenía las manos pequeñitas, que siempre, toda su vida, era como su talón de Aquiles, aunque lo sabía disimular perfectamente y tocaba maravillosamente, ¿no? Así que la madre decide dejarlo en las manos de los mejores profesores y a los 6 años el niño se convierte en alumno del Conservatorio del Lvov, donde estudia piano y composición. Ya sabe leer, el niño de 6 años lee perfectamente y incluso toca a los 6 años, toca su primer concierto con su profesor. Y luego el mundo del Lvov se le queda pequeño, ¿no? Entonces a los 7 años los padres lo envían al
al Conservatorio de Viena. A los 8 años ya da su primer concierto individual en esta ciudad. Y luego tiene giras, es el niño prodigio, su fama crece, él viaja a Berlín, Leipzig, Hamburgo, Łódź y a Varsovia. Por ejemplo, en Varsovia en el año 1902, 10 años tenía, interpretó el concierto en D mayor de Beethoven, que no es poca cosa, ¿no? Los críticos de aquella época decían la manera de tocar perfectamente madura, aunque podemos pensar lo contrario viendo la mañita del artista, conserva su frescura infantil. No falló en ninguna nota, aunque tocaba de memoria. Es un fenómeno genial. Es cierto porque él tenía una memoria que se aprendía todas las obras de memoria desde pequeño. En el año 1904 tocó por primera vez en París y el éxito fue tal que tuvo que repetir el concierto 4 veces en la ciudad de París. Luego tocó, por ejemplo, en la Scala de Milán. Esto todo ocurre en los años 2, 3, 4, 5, cuando es jovencito, es un niño todavía. Tocó en concierto maratón en el que tocó Beethoven, a Chopin, a Mozart y sus composiciones propias. Y luego hizo viajes por Francia, Italia, Portugal y España, donde conoció a Pau Casals y a Enrique Granados. Y Pau Casals luego se convirtió en su gran amigo y también compartieron el escenario juntos. También tocó ante el Papa Pío X en el Vaticano y en el año 1905 debuta en Carnegie Hall en Nueva York. Pero, como esas cosas ocurren a veces a gente superdotada, a los 18 años tiene una crisis existencial. Deja la música y se traslada a París y en los años 1911-13 se dedica únicamente a la literatura, la filosofía y la historia del arte. Pero después de estos 3 años, se muda a Italia y ya dice, quiere dedicarse a la música de cámara, a la enseñanza y las caminatas por la montaña. Y felizmente poco a poco vuelve a la música, a los recitales, y siendo uno de los pianistas más solicitados en el mundo. Y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, tiene que irse de Europa, a pesar de su catolicismo, su amistad con el Papa Pío XII. Él emigra y primero hace largas giras por América del Sur, dando conciertos benéficos, recogiendo dinero para las víctimas de la guerra, ¿no? Y en el año 1940 llega a Nueva York y entra a trabajar en un Juilliard School of Music como profesor de piano. Pero aparte da conciertos. Y en el año 42 le ofrecen el puesto de profesor en el Curtis Institute of Music en Filadelfia y en esta ciudad se queda ya para siempre, ¿no? Ahí además le concedieron el título honoris causa en el año 1969. Y durante toda su vida compagina la docencia con los recitales y toca solo o en compañía de otros grandes artistas, por ejemplo Pau Casals, ¿no? que se convirtieron además en grandes amigos. Y Mieczysław era superdotado toda la vida. La memoria le permitía saber todas las obras que tocaba, desde el barroco hasta la música contemporánea, que le gustaba mucho, ¿no? Y aparte de virtuoso del piano, era autor de varias composiciones, de una sonata para violín, de canciones y hasta de un cuarteto de cuerdas, ¿no? Y entre sus alumnos, porque la docencia era también un trabajo que le apasionaba y era famoso por ello, y entre sus alumnos estaban artistas de tal clase como Ruth Laredo o Murray Peraya, ¿no? Y además una larga lista de músicos asiáticos que siempre querían estudiar con él. Y él estuvo activo hasta la edad muy avanzada, murió con casi 101 años,
pero el último concierto lo dio a finales del año 90, 2 años antes de morir, ¿no? Y existen grabaciones de este concierto, vale la pena oírlas, porque aún se aprecia la gran maestría de Horszowski. Aparte que también existen otras grabaciones e incluso videos de su carrera. ¿Y cómo era como persona? Un crítico francés, André Duboeuf, dijo que Horszowski era al mismo tiempo muy judío y muy católico, como lo saben ser únicamente los polacos. Y su relación con el mundo judío al principio era poca, a través de algunos familiares, de algunos amigos músicos, pero la Segunda Guerra Mundial lo cambió todo. Como Wittlin, a pesar de ser católico, Wittlin no se convirtió al catolicismo hasta los años 50, pero sentía un lazo de sangre muy fuerte con los judíos. Sufría por los judíos europeos, se identificaba con ellos y procuraba ayudar y jamás negó sus orígenes, ¿no? Y cuando Wittlin y Horszowski se conocieron, eran la época de la guerra, pasaron veladas hablando de todos estos temas difíciles. Ellos sentían una unión particular, como decimos, porque por su procedencia lvoviana, por su culto a la filosofía, la literatura y el culto a la música por parte de ambos, ¿no? Porque Horszowski era un gran músico y Józef Wittlin era un gran conocedor de la música. Era capaz, por ejemplo, de tararear toda la quinta sinfonía de Beethoven, ¿no? Y se querían mucho, se adoraban, y cuando no podían reunirse, se escribían cartas que prueban el afecto que se tenían, ¿no? Me contó Liz que cuando su padre estaba ya muy enfermo en un hospital de Nueva York, Horszowski vino a verle, llegó desde algún viaje, desde un concierto, pero llegó tarde, media hora, una hora más tarde, y cuando vio la habitación vacía y las sábanas limpias que esperaban a otro paciente, se sentó en una silla y lloró desconsoladamente, porque se le fue su gran amigo. Él tenía amistad con otros grandes refugiados en Nueva York. Por ejemplo, el gran director Arturo Toscanini. Imagínate que Arturo Toscanini, teniendo de yerno al gran maestro Vladimir Horowitz, pidió que en su entierro tocara precisamente Horszowski. Y Mieczysław Horszowski era un gran músico, una gran persona y un gran amigo, y esperemos que algún día se publiquen en las cartas, la correspondencia entre Józef Wittlin y Mieczysław Horszowski, porque es interesantísima. Como lo son siempre las historias que nos cuentas. Muchísimas gracias, Elzbieta, y muchísimas gracias y nuestro cariño para Liz por compartir todos esos recuerdos de ese mundo de ayer que muchas veces nos trasladas aquí en Polín. Te esperamos en la próxima edición. Gracias.